Última sección de lector descontrolado de esta noche, tarde, mañana, madrugada. Eve Luz Luna nos llevará de paseo, Eve con sus lecturas nos llevarán de paseo por Bariloche, ciudad que yo particularmente no conozco. Así que hoy vamos a enterarnos con Eve de una escritora barilochense, Albertina Ram. Contanos, Eve. Bien, Albertina Ram, como bien lo has dicho, es una escritora barilochense. Ella ha nacido y reside en esta localidad, hija de inmigrantes, padre suizo y madre alemana. Eh, Quiero hacerles una pregunta. ¿Quieren saber cómo es que he llegado a esa autora? ¿Cómo he llegado a conocer esa narrativa? Sí Y queremos. yo supongo que has ido a la librería. Sí, a una librería, pero en Bariloche, en una Hola, ocasión que estaba de vacaciones ahí con mi familia. Ah, hola, la. o sea que la pregunta era para enrostrarnos, digamos, los destinos turísticos que vos tienes, bueno, todos los meses. Por La. supuesto, Así cualquiera conoce destinos VIP, literatura de todo el destinos país. VIP. Claro, 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 claro. Bueno, en esa ocasión, un amigo, un amigo me sugirió que si visitaba alguna librería, tuviese en cuenta a autores de la zona. Entonces, Oh, ese amigo, ¿quiénes ese son amigo esos amigos Ramón tuyos? Chaparro. Oh, Bueno, entonces tomé la sugerencia y ahí fue cuando encontré la trilogía de Albertina Ram, formada por los libros Cuando el agua se vuelve vidrio, Relatos de la Patagonia, publicado en 2010, Nervaduras, publicado en 2016, con el que obtuvo el primer premio en la convocatoria literaria anual del Fondo Editorial Río Negrino, y completa esta trilogía Vientos de Abajo, Relatos de la Patagonia, que salió el año pasado, o sea, en el 2020, durante la pandemia. Albertina ha participado también de distintas antologías que reúnen a diferentes autores o escritores de nuestro país. En una ahí nos entrevista, volvemos a, ahí nos ¿cómo? volvemos a encontrar digo que ahí nos volvemos a encontrar con una práctica muy común de las literaturas, para decirlo con un término poco adecuado, pero bueno, el término que tenemos a mano, de las literaturas periféricas, ¿no? De escritores que se juntan para publicarse mediante antologías. Exactamente. En una entrevista le preguntaron ¿por qué escribir literatura? Es decir, ¿por qué ella escribe literatura? Responde que lo que la moviliza, lo que la mueve a escribir es la necesidad de dejar un legado, estampas, historias personales, personajes, un lenguaje inclusive que se va perdiendo en el tiempo, devorado por el progreso, por una nueva vida. La autora dice, creo que ese es el afán más grande, que no se pierdan tantas cosas, costumbres, comidas, recetas, anécdotas, leyendas, mitos de la gente de Bariloche. Me importa mucho mis raíces, lo mío, lo nuestro. Estas palabras de la autora nos muestran de qué manera se puede distinguir y explicitar en las representaciones literarias un lugar de pertenencia, aquel que se siente propio, como lo decimos muchas veces, nuestro lugar en el mundo, a través del lenguaje. Esto es importante en dos sentidos. Por un lado, le permite al autor identificar los rasgos que la caracterizan como sujeto enunciador, y por otro, la diferencia que genera con el otro, con lo de afuera, con lo foráneo. Estos rasgos también le permiten fortalecer una identidad, sea personal o comunitaria. Y cuando digo identidad, no me refiero a una identidad en el sentido esencialista de la palabra, sino en el sentido de lo que es diferente de ese otro que no me representa. Y en esa construcción simbólica juega un papel muy importante la memoria personal
y la memoria colectiva de los pobladores de ese lugar, especialmente el de la escritora, ¿no? En la narrativa de de Albertina, un factor identitario es el lugar de pertenencia, aquel que siente como propio. Ese lugar de pertenencia, ese lugar en el mundo es Bariloche, representado en el mundo de sus ficciones con diferentes locales, sustratos diversos, problemáticas específicas. Nosotros, los de afuera, pensamos en Bariloche como un lugar exótico, ese lugar que nos maravilla con sus paisajes, un lugar especial para tomarnos unas vacaciones, como las que me he tomado alguna vez yo. En cambio, la autora nos muestra otro lado, el otro lado de Bariloche, o como decimos comúnmente, el otro lado de la moneda, el que nosotros no contemplamos desde su cotidianidad, pero que representa tantas situaciones y problemáticas como las que cualquier persona atraviesa en cualquier lugar del mundo. En ese sentido, podemos hablar, en sentido amplio, como lo propone Rodolfo Kusch, de un autor situado, en este caso la autora, que elige explicitar en su narrativa su relación con el entorno, con su medio, para reforzar y lucir con orgullo su pertenencia a un terruño. Más allá de que esta idea sea cuestionada desde el interior mismo de la crítica literaria, que ha generado ciertas dicotomías entre literaturas centrales y literaturas periféricas, pero que a la vez permite poner frente a frente marcos teóricos conceptuales diferentes para poder dar respuestas a planteos cada vez más complejos. Bien, claro, ahí está la cuestión de esta cuestión sempiterna que a veces es tratada con cierta gracia, pero que en realidad esconde una cuestión grave, ¿no? Severa. Y es esto de la muy diferente percepción de quien viaja, en este caso a la Patagonia, como destino turístico, que no es exactamente la misma percepción que quien vive ahí, ¿no? En esa zona, con toda su cuestión particular, como por ejemplo las dimensiones de ese espacio, tan grande, tan poco poblado, tan difícil de conectarse unos con otros, ¿no? En el caso de la Patagonia. Y con problemáticas comunes, tan comunes como las que vivimos nosotros en las provincias del norte. Claro. No están exceptuados de problemáticas sociales, culturales, económicas, como en cualquier parte del mundo. Claro, de hecho Santiago del Estero probablemente no es pensado, sin entrar a discutir esa cuestión, pero no es pensado o no es percibido como un lugar turístico, pero sí es una provincia que, más o menos como la Patagonia, es una provincia extensísima, y en la que hay un espacio separado por caminos y por kilómetros y por leguas, si se quiere, dicho así con esos términos tan propios de nuestra gente, separados, incomunicados a veces, ¿no? Difíciles de acercarse muchas otras veces. Exactamente. Y con respecto a su literatura, es necesario revisar, junto a la de ella, cada literatura producida en diferentes regiones como parte de una literatura nacional, es decir, sin tener en cuenta estas cuestiones de los centros y periferias, sino pensar que hay una literatura como una totalidad heterogénea y que puede integrarse a una realidad mayor y a la vez abarcar una o varias realidades menores, configurando especies de círculos concéntricos. En este caso, la elección de la narrativa de Albertina responde a que puede ser analizada desde su lugar de producción, en este caso la Patagonia, en interrelación e interacción con otras literaturas de otras regiones, llámese del noroeste, noreste, cuyana, a través de redes, junto a otras literaturas que son consideradas igualmente relegadas a la periferia o a la marginalidad de la literatura argentina. Para esta ocasión he elegido el primer libro de la trilogía, Cuando el agua se vuelve vidrio. Tiene la particularidad de presentar en su tapa
en su tapa una fotografía de una cabaña, al parecer al pie de una montaña, una cabaña, los pinos, la montaña es totalmente nevada. Entonces, da cuenta por... ahí está, perdón, ¿no? Ahí está lo que estabas diciendo tan bien recién, ¿no? Las diferentes percepciones de esas realidades. Porque nosotros vemos bueno, le contamos a la audiencia que veíamos recién, Eve nos mostraba la tapa del libro, es una imagen paradisíaca, una casita con su chimenea, con su montaña de fondo, con su nieve, pero claro, es la percepción nuestra, que es la percepción del turista probablemente, ¿no? Aun cuando en mi caso, por ejemplo, no conozco la Patagonia, pero es muy diferente la percepción de quien, como sujeto ubicado en esa zona, lo vive de otro modo. De allí que el agua se convierte no en nieve, como la vería el turista, sino en ese objeto hiriente, agresivo, cortante, violento que es el vidrio. Estupenda metáfora esa. Exacto. Que utiliza Albertina. Exacto. Da cuenta, por un lado, una estación del año, el invierno. El frío cristaliza las aguas asemejándolas a un vidrio, elemento que da cuenta también de la fragilidad del ser humano que vive en contextos que le son desfavorables. Y por contexto no me refiero solamente al lugar físico, sino a contextos sociales, económicos y culturales que le son adversos. Los cuentos de Albertina filtran en esos contextos las historias y de la tensión y de lo no dicho emergen realidades silenciosas detrás de cada uno de sus personajes. En el cuento que da título a la antología, por ejemplo, cuando el agua se vuelve vidrio, nos presenta un Bariloche rural azotado por las inclemencias del clima, la helada que blanqueaba el pasto y los charcos que amanecieron con un vidrio grueso de escarcha, y en medio de tal temporal, una familia que pierde su única fuente de ingreso, la vaca. La necesidad de encontrarla para satisfacer y no perder los pocos clientes que le compraban leche. La sabiduría del vaquiano que logró encontrarla y ponerla a salvo. Esto me recuerda, por ejemplo, al Viento Blanco de Juan Carlos Dávalos y a la creciente de Clementina Kennedy, cómo las circunstancias, el clima muchas veces es adverso para cada una de las personas que viven en el lugar, ¿no? Como suele suceder, la naturaleza es feroz y quienes viven en el desamparo son los que más sufren de esa ferocidad, ¿no? Exactamente. Personajes que pueblan ese mundo de ficción, muchos ellos niños que contribuyen en las tareas para el sostenimiento económico, un sostenimiento económico que muchas veces es una economía de tipo doméstica. Hay quienes están empleados en las tiendas, otros son conchavados como sirvientes, niños que a veces por las mismas inclemencias del tiempo no asisten a la escuela, un maestro que sale en la búsqueda de sus alumnos, y esto nos recuerda a nuestro tan querido Junco, de Jorge Washington Ábalos, ¿no? Y bueno, como al principio decía que Albertina es hija de inmigrantes, la Patagonia está poblada por muchos inmigrantes. Bueno, ella, para relatar algunas situaciones que tienen que ver con la presentación de esos personajes, mezcla el humor con una realidad grotesca. Por ejemplo, aquel turco que le hace trampa al criollo, que por ignorante no nota que le ha pesado de menos el azúcar, la yerba. Esa situación está muy presente en Tolvanera de Carlos Gómez, por ejemplo. O también ese humor satírico de este pobre Don Coche, cuyo apellido es Cochevera, que va tantas veces en busca de un servicio público
para para que le otorguen un certificado de que está vivo, para que pueda cobrar su jubilación. Y de tanto esperar, muere. Una de las consecuencias de un buen informe es que el oyente tenga ganas de salir corriendo a leer, en este caso, a Albertina Ram. Muchísimas gracias, Eve, por la presentación de Albertina. Vamos a ponernos a leer, ¿no? Vamos a ponernos a leer a Albertina Ram y a conocerla de primera mano también nosotros. Vamos cerrando esta noche nuestro programa. Vamos dándole final. Hemos querido hoy inaugurar nuestro programa, El Lector Descontrolado. Vamos a cerrar, vamos a ilustrar la presentación fabulosa de Eve sobre Albertina Ram con 1000 horas en la versión de Catriel Guerreiro, interpretando la canción de Calamaro Skornik, que muchos de nosotros hemos admirado en la versión de Los Abuelos de la Nada. Estamos en contacto pronto, hasta el viernes. Chau, gente. Chau, Eve. Chau, Francisco. Que estén muy bien. Chau, Ana. Chau, Eve. Gracias por oírnos. Muchas gracias por estar presentes. Vamos con 1000 horas de Catriel Guerreiro. Adelante. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría con la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste